Sí, continuamos en debate, ya estamos en el último segmento. Nos está acompañando, repito, Eric Splinter, él es cineasta, y decía que en este segmento vamos a conversar sobre el cine venezolano. Para arrancar el segmento, le pido al equipo de producción para que veamos un micro que nos hace un breve recuento de las películas que se han producido en esta etapa donde se creó la Villa del Cine. Adelante. Sí, ahí veíamos imágenes de películas como Bolívar, El hombre de las dificultades, Miranda regresa, Una casa con vista al mar, El manzano azul, Macuto, Azul, Habana Eva, El rumor de las piedras, que son parte de las películas que ha venido desarrollando en estos 10 años la Villa del Cine. ¿Qué balance se puede hacer sobre este cine que se está haciendo en Revolución? Balance, yo creo que es un balance positivo. Ujú. Yo creo que mi manera de verlo, o sea, yo no tengo que tener la verdad al respecto. Es mi opinión, de hecho, conozco muchos de los compañeros que han hecho el cine y conozco compañeros que trabajan en la Villa del Cine, etcétera. Yo creo que el balance es positivo, sin duda alguna. Creo que el cine venezolano tiene calidad fotográfica, tiene buenos profesionales trabajando, haciendo cine. Si yo hablara de un problema que yo noto concreto, bueno, problemas estéticos muy concretos, por ejemplo, yo Ujú. creo que falla todavía conectando movimientos de cámara, falla ahí, o sea, Eso son cosas técnicas, ¿no? sí, hay problemas de raccord, pero a veces son problemas de producción muy concretos, ¿sabes? Yo creo que el cine venezolano se hace con bastante dificultad y creo que hay Y, mucha entrega de los profesionales para hacerlo. y en cuanto a Ahora, las historias. bueno, ahí yo sí creo que falta mucha sinceridad en las historias. Creo que las historias pueden ser historias buenas, pero a mí particularmente no llegan, no me llegan mucho, no terminan de tener... Por ejemplo, hay historias de un nivel esteticista muy bueno, o sea, a nivel estético bueno, para decirlo de alguna manera, porque la fotografía es impecable, pero Como la historia se Miranda. me queda muy corta, creo que hay poca psicologización de personajes. Yo decía, por ejemplo, hablando el otro día con un amigo, que nosotros acá filmamos hechos y no filmamos historias. Entonces, ¿qué pasa con las historias? Que poder llegar a psicologizar los personajes es clave para entender incluso los procesos revolucionarios. Yo preguntaba, bueno, conocemos la memoria de subdesarrollo, para poner el ejemplo de la Sí, de película. Gutiérrez Alea. Claro, el nivel de contradicción de ese personaje en pura revolución.
La gente Sí, este es un personaje como que se puede decir clase media, o sea, un pequeño burgués en medio que se está cuestionando la de la revolución revolución completa. y empieza a cuestionarse a sí mismo a través del cuestionamiento también de la revolución. Bueno, ahí hay una complejidad de lo que significa un proceso revolucionario en el cambio del ser humano que venías siendo hasta ese momento. Bueno, eso es absolutamente interesante. O una película que también es un clásico cubano, que es La muerte de un burócrata, que hace Pero eso es simpaticísimo, es la toda una burocracia. Claro. crítica y una burla a la Bueno, en ese burocracia. aspecto, pero además, ni siquiera creo que no llega a tener la sinceridad. Por ejemplo, hay una diferencia entre un cine nacional y un cine nacionalista, por ejemplo. Un cine nacionalista donde nuestros héroes son casi prusianos, pues, es un canto a la nacionalidad que Sí. termina borrando toda complejidad del sujeto. Complejidad, son sujetos complejos. Miranda era un sujeto sumamente complejo, que era capaz por lograr los recursos para la liberación de América, era capaz de mentirle a la corte Pero británica. yo creo también que hace falta contar esta historia contemporánea, que es la historia incluso de nuestra revolución. Yo recuerdo, y eso además me marcó mucho, el comandante Chávez cuando se iban a cumplir los 20 años del 4 de febrero, unos meses antes dice, ¿y dónde están las películas sobre el 4 de febrero? ¿Y dónde están los documentales? Y no porque yo las pida Pero ahí hay como un problema. presidente de la República, sino que dónde está la inspiración de esos creadores que están a lo mejor pensando en otras cosas en vez de pensar cómo contar las historias de nuestra revolución. Yo pienso que hay un Y problema. por eso, Ajá. pero por eso te preguntaba al principio de qué motivaciones y qué era lo que contaba el cine ruso y que después el cine soviético y qué era lo que contaba el cine cubano, porque ahí hay un registro de lo que fue incluso memoria histórica de esos procesos, ¿no? Yo le voy a decir lo que yo pienso de verdad. ¿Qué piensa usted de verdad? No, en relación a la falta de una industria de cine es grave. Y una industria de cine significa de que hay una serie o sea, el cine ruso, el cine soviético, llega con 1000 salas de cine en toda Rusia. En el año 20 tienen 2000 salas de cine, pero en una década tienen 10.000 salas de cine estatales. Bueno, eso, bueno, Y, yo, perdón, y terminan diferencio un poco eso, porque sí, eso es necesario, pero tú puedes contar de repente la misma No, historia, pero voy a seguir. porque son las mismas Claro, cámaras. Ajá. eso. Y entonces toda una vanguardia trabajando, un cine que desde la narración del cine hasta la historia es soviético y profundamente soviético, es inteligentemente hecho. Yo pienso que lo que nos pasa a nosotros para arrancar, primero es un problema de producción ejecutiva. O sea, no estoy hablando de los productores ejecutivos, estoy hablando de producción ejecutiva, es decir, recursos necesarios para poder trabajar. Ni siquiera es mucho recurso, pero es necesario para poder trabajar profesionalmente una película, uno. Y dos, que las historias tengan la libertad para cuestionarse uno mismo incluso en esos procesos difíciles. Y allí la ganancia que se tiene a nivel humano, porque tiene que ser un cine humanista. O sea, no puede ser un cine mecánico. Pero también tiene que ser un cine que dispute. Pues, yo siempre he hecho referencia de que, o sea, de que la industria del cine hollywoodense está cumpliendo su papel de contar la historia como a ellos les interesa contarla. Y nosotros tenemos que contar nuestra historia también. ¿Por qué teníamos que esperar que saliera la serie de Sony contando la historia de Chávez para empezar Es que no tiene que a hacer empezar. los Te garantizo, guiones que hay cantidad de historias de Chávez, pero no se producen. Te lo garantizo. Bueno, la serie Comandante Chávez producida acá en Vive Pero digamos, es una de las cuesta pocas trabajo, cosas amiga, que se cuesta ha trabajo hecho. porque las decisiones, aquí no hay por ejemplo, un inversionista privado, que el privado paga malísimo, no se hace, Pero no se han invierte. contado otras cosas. Se han contado otras cosas. ¿Por qué no contar, por Bueno, ejemplo? ahí ya porque la decisión de qué historias se cuentan o no, Tiene me que ver imagino con habría las que colegiarla. motivaciones de los cineastas, también de los creadores, a eso me refiero. Si hay un creador que sea militante de la revolución, que esté comprometido con este proceso, va a buscar... Nueva York nevando, una guardilla, entra la luz por y nevando afuera en Nueva York, ¿verdad? Hay un señor gordo sentado al lado de una señora gorda que le está tocando el piano y mostrando cómo poner las teclas en el piano. En la sala hay 4 señores cubanos hablando de cómo hacen la independencia de Cuba. Se para este señor despeinado, llega y les dice, bueno, pero si hay una cañonera aquí en el puerto, asaltemos esa cañonera y la llevamos para Cuba. Y los tipos dicen, bueno, pobre viejito, siéntalo allá porque está delirando, ese es Páez. Ahí hay una historia preciosa, son momentos incluso de la historia venezolana que se pueden contar de esa manera humana, que además termina por la calle 8 de Nueva York con la bandera cubana, es la comunidad cubana la que lo entierra.
tienes a Pancho Villa que viene y le dice, mire, alguien se metió con tu mujer, Pancho. Y dice, ¿quién fue? Un muchachito de 14 años. ¿Quién es? No, ni me acuerdo el nombre. Bueno, un muchachito que peleó en la guerra mexicana. Después tú lo ves en Nicaragua, es uno de los comandantes que sacó a los gringos de Nicaragua, con Sandino, y muere incluso en Cuba planeando una revolución. Es un muchacho de aquí de La Pastora. Sí, yo creo Carlos Aponte. que Entonces, es inminente que contemos nuestras historias, bueno, pero si tú haces... y que además, digo, que dispute, porque ellos sí han impuesto su historia entre buenos y los malos, y además te dicen quién es el bueno y quién es el malo. Y no son O sea, superhéroes. en un momento fueron los malos los comunistas, ahora son los malos los árabes, y así va. Yo creo que hay que dar cultura. Yo creo que no hay manera, ni siquiera un ciudadano alienado norteamericano. El ciudadano, Eisenhower decía que a la gente no hay que decir qué hay que hacer, a la gente hay que cortarle todas las alternativas. Entonces, ¿qué pasa? De que si un ciudadano que vive en una sociedad de consumo muy alienante, como puede ser la sociedad norteamericana en ciertos estamentos sociales, no en todos, esa persona a usted le da acceso a la cultura y elige cultura, amiga. Pero hay que darle cultura. O sea, de verdad nosotros no podemos debatirnos entre hacer un espectáculo con casi seminudistas y pretender generar otra estética revolucionaria. No sé si nos entendemos. Entonces nos debatimos a veces entre seguir alimentando la basofia, los disvalores de la estética burguesa decadente, porque hay una estética que funciona, de la decadente precisamente, nos debatimos y no terminamos de sincerar un arte revolucionario. ¿Y sabes por qué? Y lo decía creo en un momento al principio, no creo que aquí haya sido el lugar donde esa vanguardia estética haya coincidido con una vanguardia revolucionaria política, quiero decir. ¿Qué película te impactó más o entre varias que te hayan impactado, cuál nos pudieras mencionar? ¿De dónde? En general, del cine. Bueno, la Corazón Potenki, para hacerle honor a Eisenstein. Queremos invitar a la gente a ver cine y buen cine. Pero de cine soviético. En general. Mira, amiga, yo todavía me impacto con El hombre de la cámara, por ejemplo, de Bertov. O sea, yo todavía me impacto. Yo de vez en cuando la tengo que ver. Y déjame decirle, cuando yo la pongo a estudiantes, yo mismo me siento a verla de nuevo. Sí, sí, yo la he visto varias veces también. La puedes ver 1000 veces y tiene millones de detalles. Bertov, para que la busquen. Exacto, tiene millones de detalles de experimentación muy agresivos. Parece hecho, es un cine muy, muy contemporáneo. Y después el cine de los 80 también. El cine de los 80 ruso fue un cine que llegó a unos niveles de sinceridad psicológica y de drama humano importante. O sea, tú tienes esta que te contaba, Ven y mira, que explica por qué el soldado rojo lanza la ofensiva en Europa. O sea, hay un momento en la película, que es el final de la película, donde el muchacho que es un partisano, o sea, que se va a la montaña a combatir por el ejército rojo contra los nazis porque le han matado a toda la familia. Se ve una bola de cadáveres así, que no puedes sino reaccionar como ser humano que está presenciando ese hecho cinematográfico, pero un hecho histórico. Y el final de la película, el muchacho viene caminando, se ha hecho viejo en la guerra, es un viejito, y tiene 20 añitos y es un viejito porque la guerra lo ha traumatizado, es horrible. Y viene caminando y ve una foto de Hitler en el piso. Él agarra el fusil y le dispara la foto de Hitler. Carga y dispara, pero en la medida en que va disparando, Hitler va siendo más niño en la foto, hasta que llega Hitler niño. Y cuando llega Hitler niño, él no le puede disparar, porque es un niño. O sea, Qué fuerte. Eso es un montaje simbólico sumamente fuerte. ¿Y qué película cubana nos recomendarías ver? Bueno, yo estoy enamorado del cine cubano del principio. Memoria del Subdesarrollo para mí es una película que tú la puedes rever y tiene unos mensajes. Memoria del Subdesarrollo, hay una parte que el autor dice, que Sergio Corrieri, que es te dice, subdesarrollo es la incapacidad para aprender. El actor, sí. O sea, que ni siquiera es la falta de objetos, no es la falta de comodidad, es la incapacidad terrible para aprender de los errores, pues. Si usted no aprende, usted está condenado. Eso es tremendo, porque además hay una cosa que comparte ese cine cubano de ese momento con el cine soviético, es un cine filosófico, un cine que se está cuestionando el sujeto en una circunstancia de vida que además es cambiante, más rápido de lo de él, que puede cambiar él. Eso le pasó a mi padre en la experiencia revolucionaria. O sea, mi padre se encuentra en un país cambiado y él casi jugando hace la revolución. ¿Y qué consideras necesario, ya para finalizar,
para desarrollar en torno al cine que genere un espectador creativo, activo, invitándolo a conocer, a aprender más y a no dejarse conducir por lo que se le dice, sino a tener una mirada crítica siempre. Bueno, contar las historias, no dar las historias cerradas, no hacer Ujú. superhéroes en las historias, porque son falsos. Tú tienes que sentirte identificado con un sujeto que tiene un drama que es histórico y es personal y que además el sujeto lo vive normalmente. Entonces, ¿qué pasa? Tú creas, tú en tu secreto, en tu propio secreto, vas creando tus alternativas como en tu subjetividad. Es decir, ahí tienes un personaje que está viviendo, que no es perfecto, que no te va a decir que tú además eres un desechable porque él es perfecto, un héroe de la República, de repente, que el tipo no joda, pues no tiene, no, así no puede ser, porque además es poco sincero Así es. y no toca, al sujeto no le educa, no hace nada con él. Ahora, esos elementos de sinceridad en los guiones, es que eso pasa en cualquier historia. Es decir, si tú, es que hay en el hombre, superhombre, elementos de feminidad, explótalo y trabájalo Claro, en un cine. claro. Debemos despedir este espacio. Nosotros nos vamos invitándoles a ustedes, les decía, a ver buen cine. Acá recomiendo, acá hay 3 libros, por cierto, 2 son ediciones cubanas, uno que es un diccionario de cine, pero estos se consiguen en las ferias del libro. Y este que es sobre el cine soviético, que también es una edición cubana, es bueno decir que además una de las mejores escuelas de cine en América Latina es la Escuela de Cine Cubana, que se llama San Antonio de los Baños. Quien estuvo además, fue uno de sus directores, fue Gabriel García Márquez y el argentino Berry, Fernando Birri, ¿no? Fernando Birri. Aquí tenemos a Memorias Inmo- Inmorales, se llama este libro, de Eisenstein. Acá son testimonios de Eisenstein sobre las películas, incluso en suceso de intercambio con la gente cuando presentaba sus películas. Es bastante interesante ese libro. Nos despedimos invitándolos, les decía, a ver buen cine y también a leer y a continuar con la programación de Video Televisión. Buenas noches.